Clavos. Y muy bien, pues buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos y tener esta clase número 16 de este Ministerio de Sanidad Financiera. Hoy particularmente vamos a ver un tema pues en el cual todos eh, estamos, ¿no? Puede ser que algunos tengamos o siempre hayamos trabajado en alguna empresa como empleados o que tengamos algún emprendimiento. Emprendimiento, cualquier labor con fines de, pues, de vender, de dar un servicio, un producto y obtener una venta, una ganancia por esa actividad económica. Obviamente, todos estos actividades, sea en una empresa o independiente, nos generan beneficios financieros que pues nos ayudan en nuestra carrera y pues, en nuestra familia. Hoy vamos a ver algunos conceptos muy importantes para alinear, porque pues podríamos decir que todo mundo trabaja y- y saber cuál es la expectativa de un cristiano, cuál debería de ser su motivación cuando trabaja, debería estar pensando en un aumento o no, en una promoción o no, buscar otro trabajo o no, con fines de ganar más. Si tenemos un negocio, deberíamos de tener en nuestras metas vender más, eso es bueno, eso es malo. Y creo que esto podría ayudar un poco a estas actividades que hacemos. Y si no las hacemos nosotros, pues apoyar a nuestra esposa o a su esposo, ¿no? Eh, tengo por ahí un hermano que ahorita que está de vacaciones, pues le toca, porque él es maestro, está de vacaciones y pues le toca a su esposa trabajar y él atender cosas de la casa. Entonces, es importante tener ciertos conceptos que vayan de acuerdo a la expectativa que tiene Dios para nosotros donde estemos. Y creo que nos va a ayudar hoy poder ver tanto los que estamos en un empleo como los que están emprendiendo, tienen un negocio propio. Yo creo que nos va a ayudar bastante. Introducción al tema, lo hemos platicado en todas las sesiones, que el dinero es un medio de intercambio, es un medio para lograr alimentos, vivienda, estudio, transporte, casa, y es una manera pues de subsistir, vivir, desarrollarnos, aspirar, distraernos cuando vamos de viaje, ver una película, son muchas cosas. Y la Biblia, pues obviamente no condena el dinero en sí, sino el amor, el acumular, el querer tener más y que eso nos haga sentir mejor y pongamos a Dios en otro lugar, no en primer lugar, y pues todo eso sabemos que es lo que es incorrecto. Ahora, el dinero bien administrado, pues sabemos que es una buena herramienta para poder cumplir propósitos y que pueda ser de bendición o que nosotros con esas actividades podamos ser de bendición para otros. Un ejemplo claro, sobre todo para nuestro hermano Arnoldo o de otro país, en nuestra región vamos a tener una actividad este sábado. Vamos a ir a una a la comunidad que usualmente vamos y pues cada uno de nosotros va a llevar accesorios para la escuela, útiles, mochilas, loncheras, ¿no? Que me organicé con un hermano y, y vamos a llevar esos artículos el sábado y entonces también el dinero sirve para ser de bendición para muchas personas que lo necesitan y que puedan saber que, pues, que Dios existe
y que esas cosas que llevamos las hacemos porque creemos en Él y creemos que esta es una actividad que a Él le agrada. La meta de esta clase, de este devocional, es el empleo y el emprendimiento, cómo podemos generar ingresos y utilidades de manera que honremos a Dios al mismo tiempo. Yo por un lado quiero compartirles, yo me acabo de cambiar casualmente de trabajo el día de ayer, y es una meta que me había propuesto ya hace pues, más de 10 años, cuando entré no, 15, cuando entré al mundo de la tecnología. Tengo 30 años de experiencia, la mitad, y en la mitad de mi carrera quise hacer una carrera alterna en tecnología y ahora ocupo una posición importante en temas de tecnología y ahí es donde ahora debo de honrar a Dios con mi trabajo y a través de todo lo que voy a emprender en esta empresa. Vamos a primero, lo dividí en dos secciones. La primera, primero vamos a ver la parte de cuando somos empleados, cuando recibimos un pago de honorarios o una nómina, como le llamamos en México, y pues estamos registrados ante el SAT por sueldos asimilados, porque recibimos un pago, un salario, y normalmente en México tenemos leyes que obligan a las empresas a registrarnos en el Seguro Social y pagar la cuota correspondiente en el Seguro Social. Pero bueno, ese es un trabajo y hay un empleador, hay una empresa que nos paga de manera semanal, quincenal, mensual, etcétera, por las actividades que realizamos en esa empresa. El propósito de un trabajo es la excelencia. La excelencia es una, un propósito de siempre, vamos a verlo para decirlo con palabras, para no sonar muy filosófico en el tema de excelencia. Dice, me encantan estas escrituras porque dice Colosenses, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si en nuestro trabajo, o los que hemos trabajado o desempeñado una actividad que creo que todos, eh, si tenemos un jefe, si tenemos clientes, si tenemos, pues sí, proveedores, pues muchas veces interactuamos con ellos porque lo hacemos porque sabemos que a Dios, que Dios nos observa, que somos sus mensajeros, sus embajadores, y pues lo ponemos a Él en primer lugar cuando somos amables, somos humildes, somos leales, somos pues genuinos en nuestro trabajo, somos alineados al código de éticas, a los valores, a las políticas, porque estamos honrando, agradando a Dios, y no por querer quedar bien con los hombres. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, ¿no? Y vemos cómo David en sus primeros días, que Dios ya lo había escogido, era un hombre muy solícito, valiente, y pues estuvo delante de reyes desde el inicio de los 16 años. Igual Daniel, cómo olvidar a Daniel, ¿no? Y muchas historias en la Biblia que vemos de gente que fue muy excelente en su trabajo y fue muy bendecido y llegó o a servir o a estar como segundo de a bordo, como el caso de José con el faraón de Egipto, por su integridad y por su ejemplo en el trabajo. Y bueno, aquí Daniel era una persona que fue muy agradable a Dios y que pues todavía las historias de Daniel y en la boca de león pues son historias que conocemos desde niños y que fue de los pocos que llegó a estar delante de reyes que no eran judíos, obviamente, pero que fue distinguido por lo bien que hacía todo. Cuando hablamos de estrategia, vamos a hablar de cuáles son los conceptos
que deberíamos de seguir, ¿sí? Para distinguirnos en nuestro trabajo. Bueno, he hecho todo tipo de, bueno, no todo tipo de trabajo, pero desde mi primer trabajo en México, pues fue consultor, trabajaba con varias personas y tenía siempre que trabajar para clientes importantes, ¿no? Recuerdo que era una empresa, teníamos como cliente a Cruz Azul, a Probursa, que era en ese entonces un grupo financiero importante. Y luego, pues, trabajé como ingeniero en una empresa automotriz en Alemania y trabajaba con muchos obreros en Alemania. Entonces, y ya después empecé a tener cargos gerenciales, directivos, pero siempre cuando hablamos de estrategia se refiere a cuál es el plan, no para hacer lo que por lo que nos pagan, porque por eso nos pagan, sino para hacerlo con excelencia. Y cuando hacemos con excelencia, nos distinguimos de los demás, porque eso es notorio, que tú te adhieres y respetas a la empresa, respetas sus políticas, sus procesos, su código de conducta, respetas los objetivos, respetas a tus compañeros. Entonces la gente se da cuenta de eso, tu jefe se da cuenta de eso. Y entonces la estrategia es cuál es el plan precisamente para ser excelente en el trabajo. Y es lo que vamos a hablar. No es muy larga la presentación, pero sí es muy concisa y precisa. Excelencia, pues habla de nuestra imagen en, en todos los términos, sí, no del horario, solamente, porque el horario hay empresas que pueden poner llegar a las 9 y 5 minutos y es retardo. Bueno, pues si ese es el caso de la empresa, tenemos que ser excelentes. Hay empresas que la mayoría nunca me ha tocado eso de un horario de 9 y 9 y 5, solo una me tocó así. Y pues hay que cumplirse una política, cumplir compromisos. Si en nuestro trabajo hacemos ciertas actividades, pues obviamente y responsabilidades tienen una frecuencia esas actividades diarias, semanales, quincenales, mensuales, y hay que cumplirlas siempre a tiempo y bien. Eso va creando confianza internamente y con el cliente, el poder ser muy exacto con los números y normalmente, bueno, mi consejo siempre es siempre ir más allá de lo que se espera. Siempre y cuando, pues obviamente sean cosas que sabes hacer y algunas de las veces que me pasó en la empresa anterior, yo siempre evaluaba qué cosas más podía hacer, porque me interesaba tener cierto impacto más grande, ¿no? Porque era una empresa muy, bueno, es internacional y el hecho de proponerme para hacer cosas o que ellos preguntaran y que yo levantara la mano o que me propusieran a mí, eso me ayudó a tener eh, pues más impacto en mi trabajo. Entonces, normalmente tener más impacto en un empleo siempre va acompañado de cuando, porque nadie quiere hacer eso, eso es que a mí me ha mi carrera, hacer más de lo que circo una empresa de productiva, hacer que venda más, hacer que el cliente esté más contento, cumplir algún aspecto regulatorio, etcétera. Siempre un propósito para ayudar a la empresa, lo que quiero hacer. No solamente es por hacerlo, sino porque sé que tiene un impacto en la empresa. El ser íntegro sabemos que es actuar alineado a los procedimientos, códigos de la empresa, aunque no nos vean.
¿no? Bueno, y más en la empresa que acabo de entrar, es una empresa de consultoría y de auditoría, y hay mil de capacitaciones para ser íntegros, ¿no? Bueno, ser cristiano nos ayuda muchísimo porque no, aquí te lo solicitan como parte de un procedimiento, pero nosotros, por adorar, amar a Dios, pues deberíamos de hacerlo por convicción, ¿no? No porque esté en un procedimiento, sino porque amamos a Dios y queremos ser íntegros. Mentalidad de servicio. El servicio es identificar qué es lo que el cliente, tu jefe, los compañeros necesitan de tu trabajo para que ellos puedan lograr su objetivo en el cliente. Si tu trabajo tiene que ver con el cliente, pues obviamente cómo puedes cubrir la expectativa de tu cliente. Si es un producto o servicio, bueno, si es un producto que cumpla las especificaciones como, como el cliente las espera, y si es un servicio, es más complicado. Aquí el ejemplo es cuando tú vas a un restaurante, puede ser que pidas un platillo y el platillo está riquísimo, pero te lo trajeron tarde, te cobraron mal, te hicieron esperar, y entonces ya la expectativa del servicio, aunque el platillo supo muy rico, todo lo demás echó a perder el servicio. Y entonces en temas de servicio es mucho más complicado, pero sin embargo es muy importante la excelencia en el servicio, porque eso hace la diferencia en tu trabajo. Y esta pregunta es muy importante porque si estás en un trabajo y te preguntas si estás creando una diferencia o agregando valor, agregar valor se refiere que estás haciendo algo por el cual el cliente paga, o estás haciendo algo por lo cual el cliente va a quedar satisfecho, contento y va a hablar maravillas de esta empresa. Un cliente satisfecho sabemos que nos va a recomendar, y un cliente enojado se va a quejar mil veces de nosotros, ¿no? Nos va a causar más daño. Entonces, aquí es muy importante si tú en tu trabajo estás haciendo una diferencia, y no comparando con tus compañeros, porque puede ser que todos estén muy mal o muy bien, sino realmente estás haciendo algo que hace quedar bien a tu empresa. Acordemos que estamos viendo ahorita la sección de ser un empleado. Entonces, a mi equipo, a la empresa y ahora a la sociedad. Estamos en una empresa que es sustentable, estamos en una empresa que cuida socialmente la integridad de la gente, el respeto a los demás, etcétera. Es muy importante esta pregunta, ¿no? Y bueno, viene un punto importante. Bueno, dice, oye, sí, pero pues esta es una clase de sanidad financiera. Em, algunos que somos empleados podría parecer, o estamos en una situación en la cual a lo mejor el sueldo actual pues, no nos alcanza, ¿no? O ya llevamos 5 años, 3 años, 2 años en la misma posición, el mismo sueldo, y queremos, a veces tenemos la intención, pero no tenemos el valor de cómo llegar con nuestro jefe, cómo llegar a nuestro empleador y negociar un aumento. Mi experiencia, es muy raro las empresas que te ofrecen aumentos. La mayoría de las veces tú tienes que ir a negociar un aumento. Sí, he tenido empresas, yo creo que gracias a Dios, que me han recompensado muy bien sin yo pedirlo. Es muy raro que yo haya pedido, pero lo más común es que tú tengas que ir a pedir el aumento. Entonces, buscar un aumento requiere que tú le muestres a tu jefe, a la empresa, qué es lo que tú has hecho sobresaliente en tu labor, qué cosas nuevas has aprendido.
¿En qué cosas? Bueno, certificarte aquí puse, ahorita explico un poco más. Y voy a poner el ejemplo. En esta empresa que acabo de entrar, recuerdo que una de las primeras preguntas que me hizo una de las personas fue, en este tema de tecnología, en un producto muy particular, me dijo, ¿qué cosas nuevas has aprendido? Fue su pregunta muy concreta. Y afortunadamente todo el tiempo me la paso aprendiendo cosas nuevas. Y bueno, creo que se fue una palomita, pero lo que intento decir es, hoy en el mundo actual, todos tenemos que estar aprendiendo ya lo que es inteligencia artificial. En algún tiempo anterior, pues era otras cosas. Hoy, inteligencia artificial, sea lo que hagas, que creo que algún día daré una clase de inteligencia artificial, pero todos tenemos que aprender cosas nuevas, ¿no? Todos tenemos que saber inglés, todos que sabemos que saber de tecnología y todos que tenemos que saber inteligencia artificial. Ese es el futuro, pero bueno, en temas de cualquier tipo de trabajo. Y este es otro muy importante. A veces el ser humano le gusta estar en un estado de confort. Estado de confort se refiere que ya conoces las actividades, ya conoces las responsabilidades y dices, ya no le muevas, ya ahí me quedo, caray. Sin embargo, bueno, eso no significa que todos tienen que tener esta actitud, ¿no? Pero si quieres crecer, pues tienes que asumir nuevos retos. Y pues para eso tienes que prepararte. Me ha pasado ver mucha gente que la promueven, la gente está feliz porque va a ganar más dinero, pero no está preparada y en los nuevos puestos fracasan, porque normalmente los nuevos puestos se refiere a dirigir, a más responsabilidad y muchas veces la presión o el manejo de presión o el manejo de gente no saben hacerlo y entonces les va muy mal. Entonces eran muy buenos mientras estaban solos, pero cuando los pusieron a cargo de gente, les fue muy mal. Y con eso, conozco de eso muchísimos casos, muchos, muchos, muchos casos. Entonces hay que prepararse. Y luego viene la parte importante, dice, Dios que está detrás de todo, Dios nos pone en gracia. Bueno, este no, taller no serviría mucho para alguien no cristiano, porque no entendería esto, no entendería este punto, ¿no? Todo lo demás tal vez sí, o algo, pero este no. Diría como que Dios bendice la excelencia. Sí, creo firmemente que Dios pone en el corazón de la gente con la que interactúas, te pone en gracia. A veces, en mi caso, ha habido lugares de los cuales ya no debo de estar y de una u otra forma, bye. Y pienso que Dios está detrás de todo. Yo al menos esa es la fe que tengo y lo podemos ver en muchos ejemplos. Y creo que aquí el ejemplo de José es el más impactante, ¿no? La gente podía confabular contra José y sin embargo Dios lo seguía bendiciendo, o con Potifar o en la cárcel hasta que lo puso como segundo de a bordo del faraón para salvar a su pueblo. Dios siempre va a hacer eso para salvar. No lo va a hacer solo para que yo tenga un mejor puesto, lo va a hacer para salvar, para que nosotros seamos instrumentos de salvación. Y sí, como consecuencia, vas a ganar más y etcétera, pero el objetivo es un plan en el cual Dios está detrás. En las empresas sí habrá gente que recibe promociones porque es amiga, conocida de alguien, puede ser, no, no lo sé, pero lo que yo he visto en la vida real es que la gente que cumple sus objetivos, que se compromete, que aprende, que tiene un impacto. Esa es la que sucede esto. Y en nuestro caso es un buen testimonio, porque eventualmente van a decir, oye, este nunca dice groserías, este siempre colabora, este, bueno, porque creo en Dios. Entonces al final nosotros nos puso Dios ahí, como a Pablo, para que fuera y predicara en muchos lugares y a nosotros va a ser igual. Entonces, esas promociones no llegan por no hacer nada. O sea, le platico mucho a los hermanos que en la Biblia Dios al pueblo de Israel les daba la victoria
cuando le preguntaba a David, ¿no? Que es lo que estoy leyendo ahora. Dios, ¿debo de ir contra los filisteos? Sí, sí, ve, te los voy a dar en tu mano. Pero no era de que David se quedara en su casa a esperar que Dios los venciera. Y David tenía que ir a luchar, aunque ya sabía que Dios iba a darle la victoria. Es igual. Dios nos va a dar las victorias, pero nosotros necesitamos hacer nuestro trabajo, aprender, hacerlo muy bien, hacerlo excelente y como consecuencia va a venir las promociones y oportunidades. Eso estoy súper convencido. La meta espiritual como empleado es hacer una diferencia, por eso dice la Biblia, ser una luz, ser la sal, ser íntegro y obviamente generoso. Muy bien. Bueno, esta es la parte del trabajo, ¿ok? Y bueno, el último es el mejor ejemplo de que podemos dar de que somos cristianos, pues es precisamente nuestra dedicación y el día a día en el trabajo, ¿no? Ese es el mejor impacto que podemos crear. Ahora vamos a ver un poco la parte del emprendimiento, porque sí hay varios hermanos que tienen un negocio diversos y todos los que venden es un negocio. Todos los hermanos que no están empleados y venden algo, sea en un lugar establecimiento o face to face, como decimos, eso es un emprendimiento. Y en este emprendimiento tú vendes productos o servicios y tienes clientes. ¿Ok? Entonces, esta sección es para ellos. Y sí, una de las cosas que debemos de empezar, que parece que es muy obvio, pero no es obvio, porque te lo digo, hay hermanos que tienen negocios que ganan muchísimo dinero, pero no saben cuánto es de utilidades. Si yo vendo un pastel o vendo un servicio de consultoría, yo debo de saber cuánto cuesta, a cómo lo voy a vender y qué utilidad me va a generar. Y Dios puede usar ese emprendimiento para generar fuentes de trabajo y bendecir a otras personas. Alguna vez hay un hermano en Estados Unidos que es muy próspero y una de las cosas que aprendí en una de las clases es esa, que estos hermanos que tienen negocios que son muy prósperos, son una bendición porque generan fuentes de trabajo para mucha gente. Entonces, esa es una bendición para mucha gente, ¿no? Y ahora vamos a ver cuáles son algunos puntos claves si tú estás en este punto, ¿no? Dice, acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te dará el poder para hacer las riquezas. Pues sí, vemos claramente hoy que leía a David lo próspero que lo hizo, ¿no? Y a su hijo, Salomón. Los hizo muy prósperos. Y bueno, pues son ejemplos muy radicales, ¿no? Pero realmente son así. Em, Dice también Proverbios 31, la mujer virtuosa invierte, genera utilidades y provee a su casa. Tanto hombre como mujer tienen esa misión de ser inteligente espiritualmente, invertir, lo vimos en la parábola de los talentos, ¿no? Y proveer a nuestra casa. Y pensando en esta parábola de los talentos, como el Señor premió al que trajo otros 5 talentos y al que trajo otros 2 talentos, ¿no? Eso es muy importante, esa mentalidad. Ahora, ¿cuál es la estrategia en el emprendimiento? Bueno, pues, ¿qué problemas estoy resolviendo con mi? O sea, es muy importante, yo sé que vendemos por vender a veces, pero estamos resolviendo un problema real. A veces no identificamos cuál es, pero es importante tenerlo claro porque pues, nuestro trabajo tiene que ser de bendición, ya sea alimentos, ya sean accesorios, ya sea un servicio, ya sea un reconocimiento, sea lo que sea,
debemos de entender qué es lo que resuelve, cuál es el propósito de nuestro trabajo, servicio o producto, que está resolviendo algo. Y si eso lo tenemos claro, nos va a ayudar a hacerlo cada vez mejor. Si no lo tenemos claro, pues vamos a hacer del montón. Ahora, ¿cuál es el principal riesgo de todos los emprendimientos pequeños, medianos, grandes? Que no hay un plan. A veces puede ser que estén dándole un precio y a lo mejor ni están generando utilidades o generan utilidades o me pasó en una empresa que vendía mucho pero no cobraba. Entonces tú puedes vender mucho y no cobrar y eso también es un mal modelo de negocio porque te vas a quedar con cuentas por cobrar y no vas a tener dinero para poder invertir en tu producto o servicio y vas a quebrar. Por eso es plan de negocio, control de gastos, flujo de efectivo. Parece sencillo, no lo es. Y normalmente los mexicanos y empresas familiares no suelen hacerlo muy bien. Algunas otras van aprendiendo, contratan gente que lo sabe hacer y crecen muchísimo, ¿no? Y hay de esas ahí que son semifamiliares y que han crecido mucho. Y no importa lo pequeño que seas, estás resolviendo un problema y seguramente Dios te va a bendecir mucho. No sabemos. No sabemos a veces un emprendimiento hasta dónde puede llegar porque si lo hacemos bien con un plan, Dios puede hacerlo crecer mucho y ser de bendición para ti y para muchos. No solo es una fuente de ingreso, que primero ese es el punto, que debería de ser una fuente de ingreso, es una fuente de trabajo para muchos y desarrollo, ¿no? Hay empresas que empiezan a crecer, dan oportunidad a gente recién graduada y la gente recién graduada pues también ve ahí un medio para poder adquirir experiencia y eso también es una bendición para esas personas. Y bueno, y si tú estás a cargo y no solo, seas tú o tienes empleados, pues solamente el punto importante aquí es, y más difícil, es que sea un ambiente cristiano, un ambiente laboral cristiano, ¿no? Donde pues obviamente debe de existir mínimo la justicia, el amor, el respeto entre todos y ser un ejemplo, pues porque el que es dueño de ese lugar sea uno, dos, cinco empleados, pues es cristiano, ¿no? Y servimos en primer lugar a Dios. Y es importante por eso saber las utilidades, porque si tú sabes las utilidades, puedes saber cuánto necesitas reinvertir para que entonces siempre tu negocio sea próspero. Si no, lo que pasa es que pues, empiezas a gastarte el dinero y no tienes para reinvertir y eventualmente el negocio o pides prestado y puedes llegar a fracasar, ¿no? A quebrar la empresa. Meta espiritual, pues obviamente es glorificar a Dios. Siempre es glorificar a Dios. Todo es a Dios, amarlo, glorificarlo. Todo es eso, todo en el trabajo, fuera del trabajo, en la iglesia, fuera de la iglesia. En la vida, ese es el único propósito, amar a Dios, imitar a Jesús, amar a nuestro prójimo. No hay otra meta, hermano. Es lo mismo. Sin embargo, aquí el ejemplo es con ética en los precios, productos y trato justo. Obviamente, lo que estamos haciendo, estamos ofreciendo un producto o un servicio en el cual decimos que es de tal calidad y es de esa calidad. Por ahí un hermano iba a emprender con un nuevo producto, muy, muy buen producto, y le decía, es importante que los que vayan a comprar tu producto, pues sepan que contigo van a tener mantenimiento, vas a responder garantía, etcétera, porque eres cristiano, etcétera, ¿no? Ese sería uno de los puntos. Y obviamente, pues somos un ejemplo en este ambiente laboral.
va a haber oportunidad, el Espíritu te va a guiar y te va a decir, a esa persona dile, a esa persona dile, y así va a ser. Y recuerdo que ahora el Alex de mi trabajo anterior que está estudiando, ahora que bueno, ahí sí nos obligaron a ir a la oficina 2 días a la semana. Presente, señor. Ahí está Alex, ahí está Alex. Estábamos comiendo, primera vez que comíamos juntos, y pues yo hice una oración, ¿no? Para mí, y Alex me preguntó, y ya de ahí empezó todo, ¿no? Y yo creo que a veces son pequeñas acciones, pero que al final que generan conversaciones que ayudan a la mejor manera para que pudieran conocer y alcanzar la salvación. Entonces, no sabemos bien cómo son las formas de Dios, ni los tiempos, pero necesitamos estar con los oídos alertas, abiertos y dejarnos guiar por el Espíritu. ¿Ok? Muy bien, bueno, pues la conclusión, vamos a ver 4 conclusiones. Seas empleado, seas emprendedor, necesitamos pensar que lo hacemos para que Dios se agrade con lo que hacemos. La excelencia, el mundo, las empresas lo ven como un medio para ahorrar, para ser eficientes, para crecer y ganar más dinero. Nosotros lo debemos de hacer porque agradamos así a Dios. Dios se complace con nosotros, ¿no? Y lo hacemos por eso. Como consecuencia, pues sí, seguramente vamos a vender más, nuestro empleador va a estar feliz con nosotros, etcétera, como consecuencia, pero el primer lugar es porque lo hacemos por Dios. El dinero, vas a ganar más, em, vas a vender más, sí, pero esa no es tu fin, no es, vas a serte más rico. Pues no, ya lo vimos en las primeras clases, por eso es que esta clase no se da, esta clase devocional no se da antes, pues porque ya sabemos que hay peligros de acumular o gastar de manera no moderada, tener un presupuesto, tener un plan, etcétera, y sí, si tenemos dinero, vamos a poder aumentar la ofrenda, podemos comprar más cosas para Job, podemos darle mejores cosas a nuestra familia, etcétera, ¿no? Hay como diversos puntos donde podemos agradar a Dios y ser de bendición para muchos. Ahora, ¿cuál es el desafío? Bueno, pues el desafío es hoy pregúntate, ¿no? Aún si tú eres ama de casa. Ese también es un trabajo. Sabemos que no, bueno, es que no, como tal, no es un sueldo. Bueno, pues es un trabajo. Todo lo que hacemos los adultos, y a lo mejor hasta algunos jóvenes quizás, ya hagan actividades que les genera un dinero, estoy glorificando a Dios, la manera en cómo lo hago, lo que hago, porque Él me ve o porque los demás me ven. En el mundo laboral, muchas veces queremos quedar bien con los jefes, queremos quedar bien porque queremos que nos vean y nos premien. Pero a Dios no le agrada eso. A Dios le agrada que lo hagas por Él. Porque amar a Dios nos garantiza que vamos a hacerlo todo por Él y que vamos a alcanzar la vida eterna, ¿no? Entonces, pregúntate, hoy, esta semana, ¿lo que hice le agradó a Dios o lo estoy glorificando, sí o no? Y si no, ¿qué voy a hacer para cambiar? Y dice, ¿qué paso práctico puedes dar esta semana para mejorar o mirar tu trabajo, hacer tu trabajo, tu emprendimiento con excelencia? Siempre hay cosas que hacer. Una persona o un sea empleado o tenga un negocio que no tenga cosas en qué mejorar, tarde que temprano eso se le va a acabar. Todos los días hay cosas que mejorar, que ser más excelente, siempre. Entonces, más bien a hacer una evaluación y decir, a ver, ¿qué cosas puedo mejorar? ¿Qué cosas del servicio en mi trabajo
puedo ser más excelente? ¿Sí? Y de ahí hacer un plan de acción, ¿no? Muy bien, bueno, pues esa es esta pequeña clase que les quería compartir. Déjenme ponerles